Gracias y lo primero que quiero decirles es felicitarles a todas y todos y todes por estar aquí, por tomarse un sábado que quizás podían descansar, pero lo están haciendo para formarse, para ser parte de esa comunidad global que está en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que es lo que todos y todas y todos necesitamos más en este momento, ¿no? Gracias a la Red Intercoru por invitarnos también a contribuir con este curso. Y lo que voy a hablarles ahora es como un poco la continuación de lo que ya se vinieron hablando en las ponencias anteriores. Y es básicamente contarles cómo surgió la campaña Niñas No Madres, una campaña que es una campaña global, es una campaña en América Latina y el Caribe, que desde que se inició hasta la fecha se han sumado más de 200 organizaciones a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Quiero compartirles una presentación que tengo. Entonces, como seguramente ya han hablado más temprano, es solo hacer un pequeño resumen de cómo estamos en el mundo y por qué decidimos lanzar la campaña Niñas No Madres, a la cual todos y todos ustedes están sumamente invitados a colaborar, a sumarse a esta campaña. Bueno, como una especie de resumen, podríamos decir que en el mundo hay 20.000 niñas dando a luz todos los días. Hablamos de niñas, ¿no? 70.000 muertes de adolescentes de todos los años por complicaciones del embarazo, parto y posparto. Ya seguramente se ha hablado y seguramente ustedes han escuchado de que las condiciones físicas, sociales y de salud mental en una mujer adulta no son las mismas que en una niña de 10 años, en una adolescente de 15 años, ¿no? O incluso de 18 años. Entonces, hay esas grandes diferencias y la mortalidad materna es mucho más alta cuando tienes menos edad, ¿no? Definitivamente. Muchas adolescentes se someten a procedimientos inseguros o recurren al suicidio cuando tienen un embarazo no deseado, ¿no? Y de esto no es ajeno, porque si vemos en las noticias aquí en Perú, o en Bolivia, o en Guatemala, o en México, en Ecuador, la realidad sigue siendo la misma. Cuando una niña o un adolescente se enfrenta a un embarazo no deseado, muchas veces su gran preocupación es no tiene con quién compartir, ¿no? ¿Quién la va a ayudar? ¿Quién la va a escuchar? Y muchas veces el hecho de que no encuentre soporte o no encuentre un servicio que la pueda orientar, ayudar, muchas de ellas terminan suicidándose, ¿no? Entonces, muchas veces el suicidio, por ejemplo, en estos casos pasa desapercibido, pasa como un suicidio, como una mortalidad materna indirecta, pero no se va hacia el fondo de la situación y no se hace como nosotros llamamos en salud pública la autopsia verbal. La autopsia verbal es cuando hay una mortalidad materna y luego nosotros vamos a ver cuáles eran las causas reales de esa mortalidad materna, ¿no? Y muchas veces se han encontrado casos de suicidio y ese suicidio iba acompañado porque tenían un embarazo no deseado. Hemos escuchado historias de mujeres indígenas, por ejemplo, de jóvenes indígenas, adolescentes indígenas que se tiraban al río porque este embarazo era producto de violación sexual y como vemos también en nuestro medio, muchas veces se culpa a la víctima de todo lo que le está pasando, ¿no? También hay pérdida de oportunidades, como también me mostró definitivamente esta investigación, este estudio que hizo el UFPA, cómo se pierden oportunidades, cómo se disminuye los ingresos generados, incluso en términos de impuestos o rentas en el país, ¿no? Por esta situación de embarazos a temprana edad. Y definitivamente pobreza, desigualdad y exclusión, ¿no? Nosotros quisiéramos que todas las personas que nacen en el país puedan tener, desde que nacen, puedan tener los mismos derechos, el mismo derecho a educarse con calidad, el mismo derecho a acudir a un servicio de salud si uno está enfermo, si uno necesita,
el mismo derecho de que cada uno y uno de nosotras puede hacer una carrera, seguir su sueño, sin desigualdad, sin exclusión, sin barreras, sin retos, ¿no? Y vemos que en nuestro país pues hay unas enormes brechas, unas enormes diferencias entre las niñas que viven en zonas urbanas de Quintil Alto y niñas que viven en zonas rurales de Quintil más bajo, ¿no? Incluso como muestran los mapas también esas diferencias de la maternidad temprana. ¿Dónde está la maternidad temprana más alta? Obviamente es en la zona de la selva peruana, ¿no? Luego en la sierra y luego en la costa. Entonces hay esas desigualdades y por qué se presentan estas desigualdades, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar un poco de que la realidad que vive una región o una localidad o un distrito no necesariamente es la misma realidad que vive otro distrito o otra localidad de nuestro país. Entonces, como también ya se dijo, en el Perú el embarazo en adolescente ha aumentado, ¿no? Esto es un dato de entre el 2016 al 2017, definitivamente ha aumentado. Lo que quisiéramos es que disminuya, ¿no? Pero ¿qué está pasando para que eso no disminuya, ¿no? ¿Qué están haciendo otros países de la región para que ese dato disminuya? No sé si vieron algunas gráficas, pero por ejemplo, Chile o Argentina tienen las tasas más bajas de embarazo en adolescentes, ¿no? Pero ¿qué hace la diferencia entre Chile, Argentina y Perú? El acceso a métodos, la educación sexual integral, y algo que yo siempre cuento es que, por ejemplo, cuando yo visité un liceo al sur de Chile, la directora de este colegio, era un colegio secundario, solicitaba al Programa Nacional de VIH, solicitaba condones. Entonces a mí me llamaba mucho la atención y le pregunté, de hecho, a los organizadores del evento que me invitaron, era ¿para qué la directora de un colegio estaba solicitando sus cajas de condones? ¿No? Y lo que me dijeron era, me miraban sumamente raro y me decía, pero es que es para el colegio, es para los alumnos. Es decir, que la directora de este colegio, así como se preocupaba de que la educación sea de calidad, que la infraestructura estaba bien, que haya normas de convivencia y todo en el colegio, también se preocupaba porque ella sabía que muchos de sus estudiantes ya tenían relaciones sexuales. Entonces, en ese colegio se hablaba de educación sexual integral y además en una oficina como de tutoría, digamos, se establece, los jóvenes, los chicos y las chicas podían ir a pedir condones. Entonces, ¿qué nos refleja esto? Que realmente se educa o se trabaja o las políticas o las normas están pensadas en las necesidades de los más jóvenes, ¿no? Las necesidades de los adolescentes. Entonces la directora decía, si ellos ya están teniendo relaciones sexuales, entonces hay que prevenir el VIH o el embarazo no deseado con condones, porque si alguien se infecta de VIH o tiene un embarazo no deseado, eso afecta a la comunidad educativa. Entonces, fíjense, imaginen si eso pasara en Perú, ¿no? No me quiero imaginar, pero imaginen si se pasara en Perú. En el caso de Argentina, yo he podido ver colegios que tienen, así como tienen dispensador de toallas higiénicas, tienen dispensador de condones en los baños, ¿no? Entonces tú pones una moneda y puedes adquirir un condón. Entonces, ¿será esa un poco la diferencia que abismal que nos aleja de esos otros adolescentes de estos otros países donde la educación sexual está presente, donde el acceso a métodos está presente? ¿Será esa la solución? ¿Qué podemos reflexionar? Y este grupo puede tener esas ideas, puede reflexionar, puede investigar más sobre eso, ¿no? Entonces, el 23% de embarazos en adolescentes se dan en la zona rural, como ya vimos, y el 24% obviamente de adolescentes que ya son madres son de zonas de pobreza, ¿no? Y casi el 33%, corríjanme ustedes si es que realmente es en la selva norte, ¿no? Ucayali, Loreto, San Martín. Y de esto ya me imagino que ya toda esta tarde han hablado, que por ejemplo el 31% de embarazos ocurren en adolescentes o niñas sin acceso a la educación, ¿no? Pareciera que, o aún todavía en algunas zonas escuchamos que las familias que no tienen recursos económicos
o tienen muchos hijos y no tienen recursos económicos, dicen que es mucho más rentable mandar a la escuela a un niño que a una niña, porque la niña se va a embarazar y su esposo la va a mantener, ¿no? Aún todavía en nuestro país tenemos esos pensamientos. El 48.2% de adolescentes indígenas de la Amazonía estuvo alguna vez embarazada. Imagínense, 48% de adolescentes indígenas en la Amazonía ya estuvo embarazada, ¿no? En el 2017, el CIR reportó 2.000 partos en menores de 15 años. Ya en menores de 15 años, 2.000 partos, y ahora vamos a ver cómo están las cifras actualmente. Este es un cuadro que elaboró el Ministerio de la Mujer con la RENIEC. Si pueden ver, por ejemplo, en el 2015 hubieron 63.813 recién nacidos registrados en la RENIEC, de adolescentes hasta los 18 años, ¿no? Miren la cantidad. Y en esta parte de aquí, y vamos a ver de aquí, por ejemplo, seguramente lo ven muy chiquito, pero por ejemplo, Piura, La Libertad, Cajamarca, Loreto, Lambayeque, Huánuco, Junín, son las regiones con mayor número, porcentaje mayor de estos 63.000 recién nacidos que fueron registrados de madres adolescentes, ¿no? Y en este lado también, fíjense, por ejemplo, aquí, de este total, hay 1.233 que tenían 14 años, y así va sumando, pero fíjense también, habían niñas de 11 años, 4 niñas de 11 años registrando recién nacidos, 45 de 12 años, ¿no? 256 niñas de 13 años registrando recién nacidos. Imagínense cómo esto es tan alarmante y nos llama la atención de que una niña de 11 años, de 12 años, de 13 años, 14 años, puede, además de ser víctima de violación, porque saben que todas las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años, sea o no sea consentida, nuestro Código Penal dice que está penado, eso está penado y eso merece cárcel, ¿no? Aún así, tenemos esta alarmante cifra de niñas menores de 14 años registrando sus recién nacidos en la RENIEC, ¿no? Y eso, como les digo, es el 2015. ¿Eso ha mejorado? ¿Eso ha cambiado? No, porque ahora, por ejemplo, este es un cuadro último que lo he sacado de una ponencia que presentó la Defensoría del Pueblo la semana pasada, hace 2 semanas, con el motivo del Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer. Y fíjense lo que dice, ¿no? En el 2019 hubieron 5.140 casos de violación sexual, de los cuales el 92% fue contra niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Hay un 8% de esos casos de violación sexual que fueron seguramente para niños, adolescentes y varones, ¿no? En el 2020, imagínense cómo subió la cifra, subió de 5.140 a 6.323 casos de violación sexual, de los cuales casi 93% fueron contra niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Adolescentes mujeres. En el 2021, en lo que va, miren, fíjese, estamos a 2.056 casos de violencia sexual, de los cuales el 93% son violación sexual a niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Entonces, en el 2020 aproximadamente 16 niñas y adolescentes han sido víctimas de violación sexual diariamente, ¿no? Y esa es una realidad que no podemos ocultar. No podemos decir, bueno, son situaciones que pasan en cualquier país, en cualquier región, pasa eso, pero no podemos quedarnos así sin decir que esto es una condición alarmante, porque ya el hecho de la violación sexual causa un daño, no sé si permanente, pero una situación grave a la salud mental de las víctimas, ¿no? Entonces, ellas necesitan atención y hay normas que se han dado desde el 2019, normas que ayudan para la prevención, atención, rehabilitación de las víctimas de violencia sexual,
existe la norma de atención conjunta entre el Ministerio entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud para atender casos posibles de afectación de la salud. Ahí está la Política Nacional de Salud Mental, pero ya es tiempo de actuar, ya es tiempo de hacer algo, ¿no? Y este es otro cuadro, por ejemplo, de niñas adolescentes que tuvieron hijos nacidos vivos de 0 a 19 años en el Ministerio de Salud. Ahí están las regiones donde se presentan la mayor cantidad de estos hijas nacidos vivos de menores de 19 años, ¿no? Entonces la cifra va como en el 2019, del 2019 al 2020 disminuyó un poco, pero fíjense cómo vamos ahorita, 15.763 nacimientos ocurrieron, ¿no? A pesar que estamos en pandemia, a pesar que la mayoría está en sus casas, a pesar que hay poca movilización, seguimos teniendo cifras de violencia sexual y seguimos teniendo cifras de niñas y adolescentes que están teniendo recién nacidos, ¿no? Lima, Loreto, Ucayali, San Martín, Junín, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Ancash. Son las regiones del país con preocupaciones más altas en términos de violencia sexual y nacimiento de niños y niñas, ¿no? Y este es otro cuadro, pero aquí ya están las niñas adolescentes de 14 para abajo, ¿no? En lo que va del año, en el 2021, tenemos 303. El año pasado cerramos la cifra con 1.179 niñas menores de 14 años que han tenido hijas recién nacidos, o sea, que han tenido recién nacidos vivos, ¿no? Y que han registrado. Y casi se parece a la diapositiva anterior, ¿no? O sea, antes teníamos, por ejemplo, Lima, Loreto, Ucayali, Junín, La Libertad. Ahora tenemos igual Lima, Loreto, Ucayali, San Martín, Junín, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Ancash, Cusco. Entonces, esta es una realidad que sí es necesario tener en cuenta, sí es necesario tomar medidas necesarias para ver cómo disminuimos el embarazo en adolescente, disminuimos la violencia sexual, disminuidos los nacimientos o los embarazos en niñas menores de 14 años, ¿no? Y un poco para contarles de dónde surge esta necesidad de tener la campaña, ¿no? Aparte de las cifras y todos estos cuadros y estos datos que ya hemos venido mostrando, que también los mostró el UNFPA, que les acabo de mostrar, ya era una realidad. Esto no ha cambiado desde hace más de 10 años que la tasa de embarazo o fecundidad en adolescente no ha cambiado. Ha cambiado, sí, pero no para abajo, ha cambiado para arriba, ¿no? Entonces, hace muchos años decidimos en América Latina hacer una investigación, un estudio al que llamamos historias de vidas robadas, ¿no? La historia de una es la historia de muchas. Este estudio que se llamó Vidas Robadas, y puedo pasarle a Milagritos el link para que lo puedan leer, da cuenta de la historia de muchas niñas y adolescentes que ya eran madres, para un poco ver qué pasaba con así como les contaba estas autopsias verbales, para ver qué pasó atrás, ¿no? Cómo surgió el embarazo, qué sintió durante el embarazo, durante el parto, qué siente después de ahora que ya es madre. Entonces, recogimos historia, hicimos un estudio también de las situaciones de salud junto con otras organizaciones. Entonces, como les decía, nos preocupaba esta situación de las niñas menores de 14 años que muchas veces la EDES o las estadísticas o los datos oficiales de los ministerios de salud de los países no lo recogen, ¿no? Porque recogen el embarazo, la EDES recoge de 15 para arriba, de 15 para arriba, pero de 15 para abajo, o sea, de 14 para abajo, nadie estaba tocando esos datos, nadie estaba mirando qué estaba pasando, ¿no? Entonces decidimos hacer este estudio
también porque el Banco Interamericano de Desarrollo afirmaba que las menores más pobres tienen entre 3 a 5 veces más probabilidades de quedar embarazadas que las del primer quintil de riqueza, ¿no? Como les decía al principio. Entonces, ante esta realidad, decidimos hacer el estudio. Este estudio tuvo principalmente dos objetivos. Uno, evaluar el impacto del embarazo y maternidades forzadas en la salud integral de estas niñas, ¿no? Y para nosotros salud integral definitivamente no solo es la salud física, es la salud física, es la mental y es la social, como lo que dice, como la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es lo mismo que en la pandemia. En la pandemia, que yo tenga fiebre o que yo necesite oxígeno, eso es una afectación de mi salud física, pero en lo mental también se afectó. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, en lo mental también y en lo social también. Entonces la salud es integral. Entonces queríamos recoger ese impacto en estas niñas de 9 a 14 años, ese impacto que tuvo en su salud integral, en la física, en la mental y en la social, ¿no? Y otro objetivo era llamar a la acción gubernamental sobre la situación de las niñas y adolescentes en la región, ¿no? Eh, Ahí veremos qué resultados hemos tenido después de lanzar esta campaña. He colocado aquí algunas de las expresiones que salieron de algunas niñas durante el estudio, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Claudia, de 13 años, en Nicaragua, decía que el agresor, el violador de su hija, es un vecino, y el vecino tiene 55 años aproximadamente, ¿no? Entonces, si un poco también revisamos estas estadísticas que nos da la RENIEC con el Ministerio de la Mujer, también alcanza el tema de la edad del padre, ¿no? De la edad del progenitor, cuando se conoce, ¿no? Y muchas veces son mayores de edad, tienen 30 años, 40 años, ¿no? En su mayoría. Después, otra historia también de una niña a la cual hemos puesto acá, de 17 años del Ecuador, dice: mi padrastro me violó cuando tenía 8 años, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, ya es mamá, estuvo embarazada, más o menos se quedó embarazada a los 9, 10 años, y la historia se recogió cuando ya tenía 17 años, cuando ya su hijito estaba grande. Hay otra historia también de otra niña de 13 años en Ecuador que dice: mi tío tenía unos 74 años, abusó de mí, yo tenía 11 años, ¿no? Y también quedó madre y es madre ahora, ¿no? Y estas historias se repiten en cada uno de los países en los cuales nosotras hemos podido llegar y hacer este estudio, ¿no? Otro es, por ejemplo, de Ana. Ana es una joven de 16 años de Perú, y ella dice: en el hospital me miraban mal, las obstetras me decían que tenía que jugar con muñecas porque era muy niña para tener un hijo, ¿no? Entonces, ella se sentía, cuando ella estaba mal, cuando estaba en parto, se sentía que todo el mundo la miraba, la criticaba, pensaban que ella había querido tener relaciones porque había querido tener relaciones, y salió, y era realmente un caso de violencia sexual, ¿no? Y una de las historias también que nos llamó la atención fue una niña de 10 años que estaba, creo que esto fue en la maternidad en Lima, estaba sentada en su cama después de haber tenido una cesárea, estaba con su recién nacido y lo miraba de lejos, ¿no? Entonces la obstetriz o la obstetra que estaba ahí le dijo que quería, le decía, ¿no? ¿Por qué no lo abrazas? ¿Por qué no lo besas? Es tu hijito. Y la niña no quería hacerlo. Y cuando la persona que hacía las entrevistas a las niñas le decía, le preguntó, ¿no? ¿Por qué no lo quieres? Y la niña decía: no, yo no lo quiero, ¿no? ¿Por qué no lo quieres? Cuando le dijo, la niña dijo: no, no lo quiero porque él me va a quitar mis juguetes, ¿no? Entonces, imagínense esta respuesta tan conmovedora de la niña. Ni siquiera la niña era consciente de todo lo que se le venía. No era consciente de que tenía que ir a darle de lactar, porque era una niña, ¿no? De que ella tenía que en ese momento dejar de ser niña para convertirse en madre. Ella estaba preocupada porque decía: este bebé va a crecer
y va a quitarme mis juguetes, ¿no? Y yo no quiero, no quiero que me quiten mis juguetes, ¿no? Pero imagínense esa condición en la que se ponen a muchas niñas, ¿no? Que se los obliga a seguir una maternidad. Incluso cuando las familias exigen o solicitan el aborto terapéutico, no se les concede. Y hemos escuchado historias, por ejemplo, de niñas víctimas de violación sexual que quedan embarazadas, donde se las obliga finalmente a terminar el embarazo, muchas veces en partos o en cesáreas que terminan perdiendo la vida, ¿no? Y yo creo que la prensa ha recogido muy bien estas historias, ¿no? Hemos visto el caso de la niña en Puno, en Cajamarca, en Ayacucho, en Ica, en Pachacamac, aquí en Lima. Entonces, esto pasa en muchas de las regiones en nuestro país, ¿no? Y también lo mismo que está pasando en otros países. Entonces, al final del estudio nos dimos cuenta que ninguna de estas niñas tuvo acceso al anticonceptivo oral de emergencia, que es un requisito básico que tú tienes derecho cuando eres víctima de violencia sexual, lo que en nuestro país llamamos el kit de emergencia, ¿no? Si tú eres víctima de violencia sexual, muchas veces te da miedo ir a denunciar, para empezar. ¿Por qué? Porque tú vas a la comisaría, no te hacen caso, te dicen no veo evidencias que te hayan violado, entonces muchas víctimas no, o porque el agresor es alguien cercano a la víctima, no denuncian, ¿no? Entonces cuando no denuncian a tiempo, no tienen acceso rápido al anticonceptivo oral de emergencia o al kit de emergencia, ¿no? Y cuando ya hacen la denuncia, o a pesar de que hacen la denuncia inmediatamente, el kit de emergencia muchas veces es entregado tardío, ¿no? Cuando es lo primero, antes de la denuncia, antes de nada, la víctima tiene el derecho a tener el anticonceptivo de la emergencia, a tener las pastillas para prevenir el VIH, todo este kit de atención que sí se necesita, ¿no? Me parece que el año pasado se puso mucha importancia en esto y se pudo comprar muchos kits de emergencia, como mencionaba el Ministerio de Salud, y se está llegando realmente a las víctimas con este kit, ¿no? Por lo menos esto es algo que es necesario que todas las víctimas lo tengan. ¿Qué también mostró este estudio? Que la interrupción legal del embarazo no les fue presentada como una opción, es decir, que ellas quedaron embarazadas producto de violación sexual y nadie les dijo que estaba afectada su salud mental, que iba a serse afectada su salud física, así que lo único que ocurrió nada más es terminar el embarazo, terminar el parto o la cesárea, y nadie les dijo que había posibilidades de que tenían el aborto terapéutico, incluso en los países en los cuales, como por ejemplo el nuestro, que el aborto terapéutico es legal hace casi 100 años ya, y tenemos un protocolo de interrupción legal del embarazo desde 2014, ¿no? Pero a ninguna de estas niñas se les dio la posibilidad de tener de solicitar el aborto terapéutico, ¿no? Tampoco la adopción, ¿no? Es decir, una vez que la niña sale embarazada, cuando se consultó a todas las niñas del estudio, se les consultó si les habían dicho de que si ella no lo quería tener, podía darlo en adopción, y ninguna dijo que sí. Esto es algo que me dijeron, en un servicio social me dijeron que si yo no lo quiero, puedo darlo en adopción. No, a nadie, no tuvieron esa oportunidad, ni esa pregunta, ni esa consulta, ¿no? Muchos de los síntomas que presentaron estas niñas o estas adolescentes que ya eran madres, y pudimos ver en las historias clínicas que eran síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, intentos de suicidio, también se reportaron, ¿no? Una niña de Guatemala dijo: no sé qué me está pasando, pero quisiera morirme. Mi corazón ya no está contento como antes, ¿no? Era lo que muchas de ellas recordaban, que cuando estaban embarazadas no sabían lo que les iba a pasar, no sabían lo que les estaba pasando, por qué su barriga estaba creciendo, qué iba a pasar con ellas, si se iban a morir o qué va a hacer de ellas, ¿no? Entonces no había tampoco ese soporte que se le debería dar en estos casos.
Las conclusiones a las que llegamos con el estudio era que hay una invisibilización de estas niñas como sujetas de derechos, ¿no? Hay un problema intersectorial, es decir, desde el que a donde se hace la denuncia, las primeras atenciones, los jueces, los fiscales, el servicio de salud mental. No hay nadie no había en ese momento una acción intersectorial, ¿no? Entonces, ¿qué decir? La niña estaba simplemente, bueno, quedaste embarazada, fuiste víctima de violación sexual, quedaste embarazada y tienes que continuar y luego, una vez de eso, ya te vas a tu casa, ¿no? O sea, después del parto, la cesárea, te vas a tu casa y aquí no pasó nada, ¿no? Y ellas han tenido que continuar con su vida sin poder terminar el colegio, muchas de ellas estaban en la escuela, eh, han tenido que trabajar precariamente, entonces eso es un problema no solo de salud pública, es un problema socioeconómico que está pasando en muchos de nuestros países, ¿no? Entonces, obligar a una niña a ser madre como producto de una violación tiene severas consecuencias en todas las dimensiones de su salud y de su vida en realidad, ¿no? Vamos a imaginar que una niña es una niña que tiene sueños de ser profesional, sueños de ser cantante o sueños de lo que sea, ¿no? Y un acto de violación sexual seguido de un embarazo, se rompen todos esos sueños, ¿no? Y eso es algo que no se ve, eso es algo que no se palpa porque no nos pasa a nosotros. Muchas veces si nos pasara o conociéramos algún tema cercano, realmente nos llamaría la atención, pero a veces nosotros, o la mayoría de la población, la mayoría de la gente en nuestro país ve esto de largo, ¿no? Ay, qué pena, la niña embarazada, o ok, yo sigo de largo, y no, hay algo que tengamos que hacer, ¿no? Prevalece un enfoque biomédico al tratar estos temas, es decir, sí, hay que cuidarla, hay que protegerla durante el embarazo y el parto y después ya nos olvidamos, es decir, solo nos fijamos además en lo físico, ¿no? En lo biológico, pero no nos fijamos en su salud mental. ¿Cuántas de estas niñas han tenido terapias después de esto? ¿Cuántas de estas niñas, solo las niñas víctimas de violación o cualquier persona víctima de violación sexual, tiene terapias que son acompañadas por el Estado, ¿no? Que son proporcionadas por el Estado? No, es muy poco, ¿no? Existen barreras importantes para el acceso a la información para estas niñas, lo cual agrava la situación. Es decir, las vemos simplemente como objetos. O sea, te embarazaste, entonces ya ni siquiera hablo contigo, hablo con tu mamá, o hablo con tu familia, o hablo con tu tutor, pero tú desapareces. Y además hay algo que muchas veces escuchamos en los servicios de salud, donde se dice que cuando la niña ya es madre, ya deja de ser niña, ¿no? Entonces muchas veces en los hospitales hemos escuchado la señora, ¿no? La señora que acaba de luz, la parturienta, y deja de ser niña ya. Para la sociedad, una adolescente con un bebé ya no es la niña, ya no es la adolescente, se recorta, pasa de ser una niña, pasa a ser adulta, ¿no? Entonces, todo eso que puede sentir en libertad una niña, después crecer, ser adolescente, tener esos sueños, enamorarse, hacer una vida normal, no la hace. No la hace porque se corta, pasa de ser niña a ser una mujer adulta y además no solo mujer, sino madre, ¿no? Y ella va a ser madre hasta el día que se muera, definitivamente, ¿no? La opción que presentan los estados a la maternización. Muchas veces pensamos que la maternidad es más bonita, ¿no? Entonces, la niña pasa de una situación de violencia sexual, pasa a ser una embarazada. Ni siquiera es una niña, sino es la embarazada, la gestante, ¿no? Ya es etiquetada como la gestante. Y muchas veces cuando está en ese transcurso, y esto contaban las niñas que ya tenían los recién nacidos o los bebés, decían, cuando escuchaban los latidos, la enfermera o la doctora me decía, mira, qué lindo tu hijito, qué bonito, lo vas a querer, ¿cómo se va a llamar? Entonces, tienes que alimentarte por tu bebé, tienes que cuidarte por tu bebé, tienes que hacer estos ejercicios por tu bebé. Y no era nada para ella, ¿no? Entonces, pareciera que
sea, todo el mundo se había olvidado de su situación de violencia sexual, pasó a ser embarazada y ella desapareció por completo, ¿no? Ahora lo importante no era ella ya tenía que haber superado eso y tenía que entregar su vida, su cuerpo, su salud y todo a ese recién nacido, ¿no? Entonces, muchas veces esta idealización de la maternidad y que la maternidad es bonita, que todas las maternidades son lindas, es como irse al paraíso, en realidad no, ¿no? Las mujeres sabemos que el día que estemos embarazadas tenemos 9 meses en los cuales en cualquier momento de esos 9 meses nos puede pasar algo, sea un embarazo no deseado, sea un embarazo deseado y planificado. Esos 9 meses no son 9 meses de paraíso, son 9 meses en los cuales tu cuerpo, tu salud puede ponerse, incluso tu salud mental, después incluso del parto, que lo que le llaman el posparto, la depresión posparto, puede afectar tu salud, tu vida, tu bienestar, ¿no? No es un paraíso realmente. Entonces, sí hay que tener en cuenta las necesidades de las mujeres, de las adolescentes que tienen este embarazo y de las niñas específicamente, ¿no? Entonces, concluimos este estudio diciendo que toda persona tiene derecho a la vida, a una vida digna, una vida llena de sueños, de poder realizarlas, ¿no? También tiene derecho a la libertad y a la seguridad en todo en su esplendor, ¿no? Es decir, la seguridad física, la seguridad de mi educación, la seguridad alimentaria. Esto es básico porque esto lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos a los cuales cada una de nosotras y nosotres tiene derecho. No hay ninguna persona que le digamos, no, tú no tienes derecho a la salud, tú no tienes derecho a la educación. No, todas, todos y todas tenemos que tener derechos humanos, todas. Nadie puede renunciar a sus derechos humanos. Entonces, a la libertad, a la vida, a los sueños, a la seguridad, estas niñas, a las cuales fueron parte del estudio, no tuvieron nada de eso, ¿no? Y ellas hubieran querido cumplir sus sueños, hubieran querido ser profesionales, hubieran querido viajar, hubieran querido tener una vida de pareja. Esas cosas no, las ven muy lejanas, ¿no? Eh, en este estudio. Entonces, después de que terminamos este estudio, al cual le llamamos vidas robadas, porque es una vida que se roba, te roban la niñez, te roban la adolescencia para llegar a ser una mujer adulta y además responsable, y si le pasa algo a tu recién nacido, a tu bebé, te echan además la culpa. Entonces, a razón de todo esto y mirando de que había toda una serie de falencias en las políticas, en las normas, en las provisiones de servicios, de todos los servicios, desde la denuncia hasta la atención de salud, decidimos con otras organizaciones desarrollar la campaña Niñas No Madres, ¿no? En esta campaña Niñas No Madres contamos las historias, identificamos muchas historias. Por ejemplo, esta es una historia que no, está muy chiquito para leer, pero es la historia de María de 18 años, fue un caso de una niña en Piura, que ella cuenta y narra todo lo que le ha pasado, ¿no? Víctima de violencia sexual, obligada a ser madre, a pesar que ella decía que no quería tenerlo, pues nadie iba a decirle, no, bueno, no quieres tenerlo, estás afectada, vamos a ver cómo podemos ver esto, hay un protocolo de aborto terapéutico, no, nada. Entonces, ella es lo que, casi el relato que les digo, víctima de violencia sexual, maternidad forzada, empezó a ser madre y dejó todo, dejó estudios, tiene un empleo precario para mantenerse a ella y a su recién nacido, además todo el estigma que hay detrás de una madre adolescente también, que la sociedad la juzga, la ve con malos ojos, que los hombres abusan y se aprovechan de ella por ser una madre soltera, y nadie sabe la realidad de ella. Entonces ella dice, todos me miran como que, y me juzgan como diciendo que yo fui la culpable, ¿no? ¿A qué habré hecho? ¿Y por qué me metí a cosas de adultos, ¿no? A cosas de grandes, pero nadie sabe que yo fui una víctima de violencia sexual. Entonces todos los lugares donde ella ha ido, donde ha acudido, son lo mismo.
y terminan vulnerándose muchos derechos. Por eso es que también muchas de ellas han tenido intento de suicidio, ¿no? O muchas de ellas han tratado, nos contaban en los relatos, han tenido pensamientos para matar a su bebé. Entonces, fíjense la grave afectación de la salud mental que tienen estas niñas, ¿no? Lo que quiero ahora mostrarles es la página web que todos pueden tener acceso. Voy a compartir mi pantalla para ver si... para ver la página. Y espero que se escuche en el audio. Me dicen si se escucha en el audio cuando veamos un video. Entonces, esta es la página de la campaña Niñas No Madres. Y le decimos, son niñas, no son madres, ¿no? Como les decía, ellas deben definir su propio camino. Es uno de los mensajes que utilizamos. Ellas deben definir su propio camino, nadie más estudiar, nadie te puede decir, yo quiero que tú no estudies y te dediques a trabajar, yo quiero que tú estudies tal carrera, yo quiero que tu sueño sea este, no este. Cada una de las personas tenemos derecho a decidir qué vamos a hacer. Y todo el resto que está a nuestro lado, empezando por el Estado, tiene que garantizarnos que tenemos ese derecho, ¿no? Entonces, Niñas No Madres es un movimiento regional a favor de los derechos de las niñas latinas. Nos unimos para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas físicamente, mentalmente, socialmente, que todas las niñas puedan crecer fuertes y crecer seguras, ¿no? Y que pueden tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro, ¿no? Este es como el cronograma de acciones que hicimos. En el 2016 lanzamos la campaña, en el 2017 elaboramos la problemática de la violencia sexual y maternidades forzadas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y se movilizó a personas y a tomadores de decisión. En el 2018, Niñas No Madres inundó las calles y las redes sociales a lo largo de América Latina, se sumaron más personas, se sumaron más movimientos de jóvenes, más organizaciones, instituciones para decir, y algunas autoridades también a nivel de las regiones del país, para decir que no queremos más sillas vacías en las escuelas de nuestro país. ¿Y qué significan esas sillas vacías? Significan esa niña que ya no volvió a la escuela, esa niña que ya no volvió al colegio porque está criando a su recién nacido producto de violación sexual, ¿no? O ya no es esa niña a cual fue víctima de violación sexual, quedó embarazada y su único camino y el único paso que ella tomó o lo único que tenía a la mano es el suicidio, ¿no? Entonces, por eso es que fue una campaña mostrando sillas vacías en las escuelas para hacer notar que muchas de esas niñas ya no están con nosotras o ya no están siguiendo sus sueños, ¿no? Y en el 2019 se empezó con un litigio ante las Naciones Unidas para que los estados cumplan su obligación de proteger la salud, la vida y los derechos de las niñas, ¿no? Y actualmente hay organizaciones que están litigando, y en el caso de Perú también hay el caso de Camila, que es una niña que ahorita vamos a ver el video, que es el caso emblemático de Perú. Cada uno de los países tiene un caso, se van a decir, a ustedes seguramente van a decir, eso pasa en el país también, eso pasó en una comunidad, eso pasó en la región, eso pasó en la provincia, eso pasó en Lima. Entonces, son historias similares que están pasando en Perú, en Guatemala, en México, en Ecuador, en Nicaragua, ¿no? Entonces, lo que busca finalmente la campaña es informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y la maternidad forzada en la vida de niñas latinoamericanas, y también incluye el Perú, así como sumar esfuerzos para exigir la protección de sus derechos, ¿no? Soñamos con que todas las niñas puedan vivir su infancia y completar sus estudios sin tener que renunciar a sus sueños por un embarazo forzado, ¿no?
Queremos darle fin a los círculos de discriminación, de violencia y pobreza que generan los embarazos y maternidades forzadas en niñas. Entonces, las niñas nos necesitan, súmate tú también. Es como el mensaje que damos para que se sumen a la campaña. Ahora voy a presentar los videos. Espero que lo puedan escuchar. Si no se escucha, me dejan saber. Aquí está. Vamos a empezar con Susana. Vamos a empezar con la de Perú, ya que está acá. Espero que se pueda oír. La mirada de Camila es de una sobreviviente. Una niña de una zona rural del Ande peruano con una historia que no debe repetirse más. Como parte de sus labores diarias, Camila ayudaba a su padre a pastear a los animales. A los 9 años, él la violó sexualmente por primera vez. Una vez que salieron juntos al campo, continuó haciéndolo por años y ella guardó silencio por temor. Él le dijo que mataría a su madre y hermanos si ella hablaba. Producto del abuso, Camila quedó embarazada a los 13 años. Su madre, una mujer quechohablante, con una discapacidad física, se enteró porque faltaba a clases y tenía náuseas constantes. Con deseo de justicia, Camila y su madrina presentaron una denuncia por violación en la comisaría. Los exámenes médicos y psicológicos revelaron el riesgo físico del embarazo y su crítico estado emocional. Ante esto, su madre solicitó un aborto terapéutico, alternativa legal en el Perú, cuando el embarazo arriesga la salud y vida de la gestante. Sin embargo, el hospital respondió tardíamente y Camila tuvo que continuar con el embarazo. Una mañana, Camila amaneció con fuertes dolores abdominales y tuvo un aborto espontáneo. Días después, la obstetra del centro médico acudió a su casa junto con un policía para exigir que retome sus controles prenatales. Esto hizo que sus vecinos se enteraran y fue víctima de chismes y rechazo. Por su parte, enterada de la pérdida, la fiscal que veía su caso de violación decidió denunciarla por autoaborto, delito que contempla la mayor pena para casos de aborto en Perú. Así, Camila pasó de víctima a victimaria y se le pidió narrar su traumática experiencia nuevamente ante un juzgado. El violador ha recibido una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, ni el personal de salud que incumplió el protocolo de atención, ni la fiscalía que injustamente la denunció han sido sancionados. Camila aún exige justicia, ahora internacionalmente. Lo hace para contribuir a que las niñas que han sufrido violencia sexual sean protegidas, no criminalizadas. Como escucharon, este es un caso, es el caso de Perú, que está aún en pendiente ante la Corte Interamericana de los Derechos de Niños, de los Derechos de los Niños, ¿no? Porque ella, siendo víctima de violencia sexual, no encontraba justicia, solicitó a su mamá, a pesar que su mamá era quechohablante y discapacitada, solicitaron el aborto terapéutico, que era legal hace más de años, y además estaba el protocolo de aborto terapéutico. Demoraron, al final ya era muy tarde para solicitarlo. Cuando ella tuvo un aborto espontáneo, además la denunciaron por intento de aborto, ¿no? Y la empezaron a criminalizar a ella. Entonces, imagínense todo lo que ella ha pasado y no ha encontrado justicia, y lo que quiere es ahora se está haciendo una demanda internacional. Y acuérdense que el Perú ya tiene 2 demandas internacionales, tiene no demandas ya, sino sanciones, 2 sanciones internacionales, justamente por haber negado el aborto terapéutico a una adolescente y a una niña víctima de violencia sexual, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de Fátima. Fátima siempre pensó que José era como su papá. Le daba regalos, le ayudaba a su familia que no tenía muchos recursos y, lo más importante, le compraba los cuadernos del colegio. Eso era lo mejor.
porque a Fátima le gustaba mucho estudiar. A sus 12 años soñaba con que algún día iba a ser doctora, arquitecta o profesora como José. José era un hombre respetado en la comunidad, ya que era profesor universitario y funcionario público. Una noche, José irrumpió en la habitación donde Fátima dormía y abusó sexualmente de ella. 3 meses después, se descubrió que Fátima estaba embarazada. Fátima y su madre denunciaron a José, pero las autoridades nunca lo encontraron. Los contactos de José al interior del estado le habían alertado de su posible aprehensión. José se esfumó. Agentes del Estado tuvieron conocimiento del grave impacto del embarazo, resultado del abuso, en la salud mental de Fátima, quien incluso tenía ideas suicidas. Sin embargo, no le ofrecieron la posibilidad de tener acceso a una interrupción legal del embarazo y tampoco le ofrecieron apoyo psicológico. El tiempo siguió pasando. Fátima tuvo que interrumpir sus estudios debido a la discriminación vivida en su colegio. Fátima dio a luz y su violador seguía libre. Los meses se convirtieron en 9 largos años sin que la justicia castigara a José. Dado que en su país no logró justicia, Fátima continúa con su búsqueda de justicia a nivel internacional. Ella no quiere que ninguna niña de Guatemala ni del mundo tenga que pasar por lo que ella pasó. Quiere que las niñas sean protegidas del abuso y no se vean forzadas a la maternidad. En nuestras manos está proteger la vida, el futuro y los sueños de las niñas latinoamericanas. Son niñas, no madres. El de Lucía. Lo que más le gustaba a Lucía era cantar. Por las tardes, le encantaba ir a los ensayos del coro de la iglesia, dirigidos por el sacerdote Ricardo. Todo iba de maravilla. El coro juvenil ensayaba varias veces por semana y Lucía era una de las solistas, pero las cosas comenzaron a volverse muy extrañas cuando el cura Ricardo empezó a enviarle mensajes con preguntas sexuales. Ella sospechaba que algo no estaba bien en ellos, pero en algún momento pensó que si eran de un sacerdote, no habría nada que temer. Un día, luego del ensayo, el sacerdote la invitó a una de las habitaciones de la casa cural. El sacerdote abusó sexualmente de ella. Aprovechándose del temor que inspiraba su autoridad, pudo repetir las violaciones reiteradamente por más de un año. Un día, la madre de Lucía descubrió que algo no andaba bien con su hija. Estaba embarazada. Lucía vio seriamente afectada su salud emocional, mientras fue obligada a continuar un embarazo que ponía en riesgo su vida. Lucía y su familia denunciaron al agresor. Hubo demoras, excusas, trámites. A pesar de pruebas concluyentes en su contra, nunca lo procesaron. Ahora, Lucía es madre sin haberlo querido. Lucía no entiende por qué su violador sigue libre, mientras su vida entera ha sido afectada por la violencia que enfrentó. Aunque hoy Lucía ya no canta, su voz no se apaga. Hoy se escucha más fuerte que nunca. Ella cuenta su historia para que a ninguna niña le pase lo mismo, para que ninguna niña más vea arrebatados sus sueños por la violencia sexual y por la imposición de una maternidad que nunca eligió. Y no sé si nos alcanza un poco más de tiempo para ver este último. En un pueblo de Ecuador vivían muchas niñas y niños que solían jugar en las calles, pero había una niña que casi no compartía con ellos. A veces pasaban semanas sin que nadie supiera dónde estaba. Su nombre era Norma. En realidad, Norma solía pasar largos periodos en casas que no eran las suyas para protegerla de su papá,
Raúl, que ya había violado a una de sus sobrinas cuando apenas tenía 12 años. Al final, Norma terminó viviendo en casa de sus abuelos. Fueron 2 años felices. Fue al colegio con regularidad, se sintió en casa y, claro, también jugaba con los amigos de la cuadra. Toda esa felicidad se terminó cuando la abuela murió. Norma volvió a vivir con su padre, a pesar de que se sabía que esto era peligroso para ella. Lo que ocurrió en ese tiempo, la niña no quisiera recordarlo. Norma se paralizaba de espanto cuando sentía los pasos de su papá acercándose a su cuarto. Las violaciones eran recurrentes. Al cumplir los 13 años, Norma comenzó a sentir que su cuerpo cambiaba, pero no sabía por qué. Su hermana mayor se dio cuenta de que estaba embarazada. La llevó al doctor y ahí Norma pudo contar lo que Raúl, su papá, le hacía. Los doctores no le dieron a Norma la oportunidad de optar por un aborto, a pesar de que es legal en el país cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la paciente y del grave impacto en la salud mental que dejó en ella el embarazo producto del abuso, el cual, incluso, la llevó a intentar quitarse la vida. Raúl se enteró de la denuncia en su contra y tuvo el tiempo suficiente para huir, pues las autoridades tardaron en ordenar su arresto. La denuncia se demoró en avanzar. Entre trámites, papeleos, retrasos, pasaron 4 años. El violador enfermó y murió antes de que Norma hubiera tenido justicia en su caso. En el pueblo, las niñas y niños siguen jugando en las tardes, pero Norma ya no puede jugar con ellos. Ella ha decidido contar su historia y continuar buscando justicia, ahora a nivel internacional, para que ninguna niña de Ecuador ni de América Latina tenga que pasar por lo que ella pasó, para que todas las niñas puedan vivir una niñez plena y decidir su futuro sin ser forzadas a la maternidad. Son niñas, no madres. Ok. Y hay otra historia más que en la página ustedes podrían ver. Y bueno, eso sería todo. Yo no sé si hay preguntas. Puedo mandarles, en el chat puedo mandarles el link de la página para que la vean. Y se pueden sumar, pueden bajar los videos, pueden compartir las historias, pueden sumarse, porque esta no es una campaña de una o dos o tres organizaciones, es una campaña de todos y todas y todos que queremos decir algo, que queremos ponerle un alto a la maternidad forzada en niñas, que queremos ver niñas realmente siendo niñas y adolescentes siendo adolescentes. Y también jóvenes decidiendo viajar, decidiendo estudiar, decidiendo una carrera, finalmente decidiendo ser felices, ¿no? Porque eso es lo que aspiramos todas, todos y todas, ser felices, contribuir al desarrollo de nuestro país, pero ser felices por sobre todo, ¿no? Gracias. Listo, muchas gracias a nuestra querida ponente Pilar. Pedimos por favor a los participantes si tienen alguna duda, alguna consulta, comentario que puedan hacer. A ver, vamos a revisar. Sí, acá hay una pregunta con respecto a la historia que comentó la directora. ¿Qué recomienda usted? ¿Cuál es su opinión profesional en base a ello? ¿Dónde sí se debe implementar este tipo de acciones y dónde no? Quizá teniendo como referencia el medio rural. Me imagino que te refieres a la historia de esta directora de este colegio al sur de Chile. Me imagino que es ese. Yo creo que para empezar es importante tener claro que es necesario una educación sexual integral, ¿no? Muchas veces
Y para entender qué es la educación sexual integral, es necesario que las autoridades y toda la ciudadanía conozca qué es educación sexual. Muchas veces, y hemos escuchado también personas públicas decir, educación sexual, van a enseñarle a tener relaciones sexuales. Y nada más fuera de lo real, ¿no? La educación sexual empieza desde el nacimiento. Educación sexual es cierto que debería empezar desde la casa, pero muchos de los que terminamos siendo padres o madres no sabemos cómo hablar de estos temas, ¿no? Entonces, la educación sexual tiene que ser espaciada y de acuerdo a la edad. Yo a los 3 años, 4 años, 5 años no le voy a hablar de condones, obviamente. Le voy a hablar de su cuerpo, de la autonomía de su cuerpo. Muchas veces, si estamos convencidas de que la educación sexual integral va a evitar los abusos sexuales. ¿Vieron la historia de la niña abusada por el sacerdote de su pueblo? Si ella hubiera recibido educación sexual, donde le hubieran dicho, este es tu cuerpo, tu cuerpo no lo puede tocar nadie, estas son las partes, esto puede haber una consecuencia, si alguien te toca, denuncia, eso es parte de la educación sexual. Si esa niña hubiera recibido esto cuando era pequeña, y ella hubiera sentido algo raro que le estaba haciendo el sacerdote, definitivamente hubiera dudado, hubiera corrido, hubiera gritado, hubiera pedido ayuda. Pero ella misma decía, si es un sacerdote, entonces tengo que confiar en él. Entonces, imagínense muchas niñas que sufren violencia sexual por miembros que están cercanos a su familia, no saben que eso está mal. Piensan que eso es así porque les dicen, esto está bien. Entonces la niña no saben las partes de su cuerpo, no saben las consecuencias, no se les habla de menstruación, a los chicos tampoco se les habla qué va a pasar con los cambios, la primera polución, por ejemplo, y se asustan, ¿no? Entonces, la educación sexual es una educación básica, es parte de la educación básica, tendría que ser parte de la educación básica y empezar a hablar de temas de acuerdo a la edad. Y obviamente cuando tienes 16, 17 años, obviamente te van a hablar de los métodos porque ya tu organismo está como las hormonas alborotadas, como se dice, y sí puede ser que tengas relaciones sexuales. Pero también nos han demostrado, por ejemplo, que en países donde la educación sexual integral es norma, se cumple y se da, se retrasa el inicio de relaciones sexuales, se disminuye la violencia sexual, ¿no? Pero aquí muchas veces pensamos lo contrario, pensamos que, le estás hablando de educación sexual, seguramente es para tener relaciones sexuales, le vas a regalar condones, ¿no? A pesar que hay educación sexual, muchos jóvenes deciden libremente de tener relaciones sexuales y el asunto no es prohibirles, porque tú le vas a prohibir, no vas a estar 24/7 a su lado para ver si tiene o no tiene relaciones sexuales. Entonces lo que tienes que hacer es prevenir dos cosas fundamentales, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y prevenir el embarazo, ¿no? Porque esas dos cosas te pueden llevar a situaciones de salud, perjudicar tu salud, tu seguridad, tu vida y tu futuro, como es el caso de la maternidad, por ejemplo, del embarazo no deseado, ¿no? Entonces, lo importante es normar, legislar, desarrollar políticas conforme a la realidad, conforme a la realidad. Y una realidad te dice que ya hay a los 13, 14 años en la edad promedio que están teniendo relaciones sexuales, entonces sí es necesario tomar medidas, ¿no? No tomar medidas cuando ya está embarazada, sino prevenir esos casos. Y eso es parte de los derechos, ¿no? Ahora justamente que, por ejemplo, ustedes que son de una nueva generación y las nuevas generaciones que vienen, la de Cristal, la X y todo lo demás, cuando ya les preguntas, dices, ellos no quieren casarse ni tener hijos. Entonces tenemos que tener políticas adecuadas realmente para estas nuevas generaciones que no quieren casarse y no quieren tener hijos, ¿no? Entonces no podemos obligarle a nadie a tener hijos, si no quiere tenerlo. Entonces incluso los matrimonios y los primeros embarazos están surgiendo ahora de las nuevas generaciones que tienen más información y que han podido terminar el colegio, están en la universidad, empiezan a partir de los 30 años. Antes no. Antes a los 30 años tú no tenías hijos o no quedabas embarazado, no te casabas, ya te veían raro, ¿no? Seas hombre o mujer. Ahora no. Ahora una chica de 30 dice, quiero viajar y conocer el mundo primero y después, si quiero, puedo tener un hijo, ¿no? O me puedo casar. Pero no, eso no pasaba antes. Entonces tenemos que estar al acorde. Entonces a mí me parece que esta política que hacía esta directora, a mí me parece sumamente interesante y sobre todo lo que ella decía, yo no quiero
Así como les decía yo en la campaña, no quiero que la carpeta de mi estudiante quede vacía y enterarme que esa carpeta está vacía porque ese chico se infectó de VIH y ya no quiere regresar más al colegio. No quiero esa carpeta vacía porque mi alumna quedó embarazada o fue producto de violación o producto de relaciones sexuales sin protección. Entonces, para mí como directora, quiero acercarle los servicios a sus manos. Y los chicos que bien iban a esta oficina y reclamaban sus condones y no ardía Troya, no se hacían marchas y ni se iban a quemar el colegio, ni iban a destituir a la directora por eso. Era una política de la realidad. Es una necesidad, ¿no? Entonces, creo que, como decía también la ponente anterior, hay que quitarnos la venda de los ojos, hay que quitarnos estos mitos, estos tabúes, que lo único que están haciendo es que no disminuya el embarazo en adolescente, que se fuerce a las niñas a ser madres y que estamos continuando con estos círculos de pobreza y eso no nos va a permitir salir del desarrollo, ¿no? Es mejor prevenir que tratar de apagar incendios después cuando ya es muy tarde, ¿no? Y la vida de cada una de las personas es necesaria, pero no cualquier vida, sino es una vida digna, que tengas realmente bienestar y que seas feliz, ¿no? Gracias por sus comentarios y ojalá que puedan ustedes terminar y ojalá que después de este curso puedan hacer ustedes los propios gestores de estas políticas, ¿no? De estos cambios, de estas iniciativas, pueden ser iniciativas locales, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos un movimiento poderoso, un movimiento además unido a favor de los derechos humanos, a favor de la vida, pero una vida digna, a favor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Quisiéramos que cada uno de los recién nacidos que cuenta la RENIEC, de estos que registra la RENIEC, sean recién nacidos saludables, que vengan con amor, que vengan planificados y que tengan un futuro, por lo menos un futuro a corto plazo, que sepan que están viniendo con todos con todas las necesidades ya cubiertas, ¿no? Eso es lo que quisiéramos y creo que de eso esperamos poder salir y poder desarrollarnos todos de manera equitativa e igual, ¿no? Gracias.